Estamos hablando con el doctor Francisco Gallardo de CPR. Doctor Gallardo, ¿qué es la CPR? Pues la CPR o como se conoce colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es una técnica mixta, radiológica y endoscópica mediante la que conseguimos diagnosticar, pero sobre todo tratar enfermedades de la vía biliar y del páncreas. Tenemos que resaltar que no es una prueba, como muchos pacientes piensan, sino es una técnica, ¿no? Y que el objetivo fundamental que tiene, una vez que hemos diagnosticado al paciente con otras armas diagnósticas que disponemos hoy en día, como son la colangioresonancia o la ecoendoscopia, es tratar, es solucionar el problema que se ha diagnosticado previamente. ¿Y cómo se realiza y qué preparación precisa? Bueno, habitualmente cada hospital tiene su protocolo pre-CPR, pero el paciente sí tiene que estar en ayuna al menos 6 horas antes del procedimiento y se realiza en la mayoría de los casos con sedación, o bien por parte del equipo médico que realiza la CPR, por parte de esos médicos de digestivo que le van a realizar la técnica al paciente, o por un anestesista. La técnica de la CPR consiste en la introducción de un endoscopio que tiene una particularidad y es que tiene una visión lateral que introducimos por la boca, avanzamos al estómago y nos enfrentamos a una estructura que hay en el duodeno que se llama papila o ampolla de Vater, ¿no? Es una estructura valvular en la que desembocan dos conductos fundamentales que son el conducto pancreático y la vía biliar, ¿no? Desembocan en esa estructura. Una vez que nos encontramos con el endoscopio enfrentándonos, realizamos una maniobra difícil que se conoce como canulación y es intentar introducirnos mediante la inserción de canulotomos, unos pequeños tubitos que pasamos a través del endoscopio, o esfinterotomos, intentamos canular, meternos en el conducto que deseamos, habitualmente la vía biliar. Una vez que conseguimos entrar en el conducto que nosotros deseamos, habitualmente realizamos una inyección de contraste con la que dibujamos mediante una radiografía que se hace de manera externa, dibujamos cómo está esa vía, si es una vía que está dilatada, si es una vía que tiene una estrechez, una estenosis, que es como se denomina, o si tiene piedra en el conducto biliar. Seguidamente, lo que se suele hacer es un corte de esa válvula, de esa papila de Vater, que se conoce como esfinterotomía, con un bisturí eléctrico en la punta del canulotomo, en este caso del esfinterotomo, realizamos un corte, lo que nos permite ganar el acceso y trabajar más fácilmente. Y a la hora de realizar una CPR, ¿cuáles son las principales indicaciones? Bueno, generalmente hay dos grandes indicaciones. La primera, que es la más frecuente, son las litiasis, la presencia de piedra en la vía biliar, no en la vesícula, en la que el tratamiento es quirúrgico, pero sí piedra en la vía biliar, en el conducto biliar, ¿no? Esa es la principal indicación, y una vez que conseguimos meternos, tenemos dispositivos para extraer esas piedras, ¿no? Habitualmente, una vez hecha la papilotomía, o pasando un balón que se conoce como balón de Fogarty o una cesta de Dormia, cogemos las piedras y las sacamos al tubo digestivo. La segunda gran indicación es estrecheces en esa vía biliar que impiden el flujo de bilis, ¿no? Son estrecheces o estenosis que pueden ser benignas, posinflamatorias, o en otros casos malignas, producidas por tumores en la cabeza del páncreas o en las vías biliares. En esos casos habitualmente colocamos prótesis, que son unos pequeños tubos, o bien de plástico o bien metálicos, que aseguran el drenaje de esa vía biliar. Y luego hay otras indicaciones que se hacen con menos frecuencia, pero que también se pueden beneficiar de una CPR, como son fugas biliares, son lesiones en la vía biliar que se producen en la cirugía del hígado o de la vesícula, y también pacientes con pancreatitis crónicas que tienen dolor o piedras dentro del conducto pancreático, o enfermos con una pancreatitis aguda biliar grave que se benefician de una CPR en las primeras horas del proceso. ¿Y existen posibilidades de que el procedimiento se pueda complicar? Pues por desgracia sí, es un procedimiento que nos da muchas satisfacciones, pero no está exento de riesgo. Es quizá el procedimiento más difícil que puede realizar un endoscopista y como tal, pues como digo, se pueden producir complicaciones. La más temida es la pancreatitis aguda, ocurre aproximadamente entre una de cada 20 o 30 CPR y se produce por esa manipulación de la papila, de esa estructura valvular que es tan sensible, donde desemboca la vía biliar y el páncreas. Puede ser, la mayoría de los casos, afortunadamente, es una pancreatitis aguda leve que se resuelve en pocos días con tratamiento médico, pero a veces pueden ser graves e incluso muy graves, ¿no? Luego hay otras complicaciones como son la hemorragia por el corte que hacemos con el esfinterotomo, con ese bisturí eléctrico, que habitualmente se controla fácilmente mediante inyección de sustancia o colocación de hemoclips, ¿no? Tenemos también otra complicación que es
muy infrecuente, pero que puede ser muy grave, que es la perforación del tubo digestivo por el corte. Y luego también se pueden producir complicaciones en cuanto a infección de la vía biliar, que se conoce como colangitis, o de la vesícula, que se conoce como colecistitis, por la manipulación, ¿no? Esas son las complicaciones derivadas de la técnica. Aparte de eso, tenemos otro tipo de complicaciones derivadas, pues, de la sedación, problemas cardiopulmonares del paciente. ¿Y qué factores influyen en la aparición de esas complicaciones? Bueno, quizá el punto fundamental sea que aquellos pacientes los que menos beneficio podemos obtener de una CPR son los que más tienden a complicarse. Es decir, fundamental realizar una buena indicación y saber decir no a CPR en las que vamos a obtener poco beneficio y tienen mucho riesgo. También son conocidas los factores que pueden predisponer a una complicación, sobre todo la pancreatitis aguda. Y todos los que realizamos CPR sabemos que mujeres jóvenes con la vía biliar no dilatada y que no están amarillas, que no tienen ictericia, son pacientes de alto riesgo de padecer una pancreatitis post-CPR, ¿no? En cuanto a otras complicaciones, por ejemplo en la infección, ¿no? Habitualmente en los protocolos de CPR se utilizan tratamientos con antibióticos previamente al procedimiento, y también es fundamental el realizar corregir las alteraciones de la coagulación, o si el paciente toma antiagregantes o anticoagulantes, revertir esos tratamientos. Algo nos ha adelantado, pero ¿es posible prevenir de alguna manera, además de lo que ha dicho, la aparición de estas complicaciones? Sí, por ejemplo, en la pancreatitis aguda, hay varios métodos farmacológicos que disminuyen el riesgo de producirla, como son la colocación de parches de nitroglicerina o antiinflamatorios en supositorio, pero quizá el método que más beneficio ha aportado para reducir esa pancreatitis aguda es la colocación de prótesis pancreáticas, que son unos tubitos pequeños que hacen que fluya el jugo pancreático y disminuye tanto la aparición de pancreatitis como su gravedad. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. A ustedes.